8:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Lorena Grillo. Ella es académica, es penalista. Lo invitamos para hablar algunos temas en desarrollo en el país, uno de ellos a propósito del juicio por presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, en donde está procesado el ex vicepresidente Jorge Glass, que tiene 2 sentencias condenatorias, que está en la cárcel, respecto de algo que se ha pedido. Incluso se anunció que se suspendían los plazos que corría de la prisión preventiva, porque se pedía que se haga una pericia psicológica. ¿Cómo debe funcionar en un juicio cuando se habla de temas psicológicos que pudiera estar afectado el ex vicepresidente? Doctora Lorena Grillo, muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Bueno, creo que hay que distinguir 2 cosas, ¿no? En el tema de la suspensión de los plazos, se da porque el ex vicepresidente, planteó una recusación contra 2 de los jueces y el tribunal notó que este es un intento de que la prisión preventiva caduque, que está previsto caducar para el mes de julio en los primeros días. Entonces, por eso se suspenden los plazos, porque los plazos de la prisión preventiva son fatales, es decir, se cumplen en un tiempo determinado, pero hay una excepción a esta regla, y es cuando el mismo procesado está tratando de incidentar el proceso para evitar que este avance y que se pueda caer esa prisión preventiva. Entonces, esa es la razón por la cual se suspendieron los plazos de la prisión preventiva. Ahora, en el tema psicológico, el señor Jorge Glass ha indicado que tiene síntomas de enfermedad mental y está pretendiendo que se haga la pericia con la finalidad de suspender hacia él, o es decir, evitar que se continúe con el juicio hacia él. Esto efectivamente está previsto en la ley. Está previsto en la ley para una persona con enfermedad mental, que no es su caso. ¿Qué es una persona con enfermedad mental? Es una persona que tiene una demencia, que tiene un Alzheimer gravísimo, es un deterioro del cerebro de tal forma que no puede enfrentar un proceso, porque es una persona que no está psicológicamente ahí, es decir, su cerebro no está funcionando adecuadamente, pero de una gravedad, una magnitud bastante fuerte. Ese no es su caso. Este es como ya conocemos en esta persona, es un intento más de pasarse por encima de la justicia, como es lo que ha hecho durante todo el tiempo que ha estado preso, y sobre todo lo que hemos visto en el año 2024, que fue un desfile de habeas corpus y un montón de acciones para tratar de salir nuevamente de la cárcel, porque recordemos que previamente él ya salió de la cárcel. Sin embargo, ya había dicho que tenía problemas, que veía sangre en la pared, que chorreaba sangre, incluso presentaron un certificado que estaba en estado de gravidez, Jorge Glass, para tratar de salir de la cárcel, pero a los pocos días de salir de la cárcel cantaba, bailaba, tenía un programa de radios, es decir, es una supuesta enfermedad mental que remite de una manera asombrosa, lo cual no es ni siquiera pensable cuando realmente hablamos de una persona con una enfermedad mental. ¿Eso significa que debiera procederse con el pedirse la pericia psicológica o simplemente por esos antecedentes? Recordemos, como usted bien lo señala, doctora Grillo, él ya salió de la cárcel cuando tenía 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, la una por 8 años, la otra por 6 años. Incluso un juez en Daule le pretendió recuperarle los derechos políticos que no tiene, pese a las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Es decir, son artimañas para jugar con la justicia, tal vez. Yo casi que no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Es una persona acostumbrada a hacer esto, pero efectivamente la pericia tiene que realizarse. Porque está ordenada, además está ordenada desde la fase anterior del juicio, que esto sucedió en el mes de mayo. Por tanto, al existir la orden judicial, tiene que hacerse. Ahora bien, ¿cómo creo yo que debería hacerse esa pericia?
hay que tener mucho cuidado con una persona como esta, porque ya, y esto también ya se ha visto que es una mala práctica común entre cierto tipo de delincuentes, que obtienen certificado de, lamentablemente, instituciones públicas que certifican lo que sea son certificados falsos o con falsedad ideológica, es decir, su contenido es falso, aunque el documento sea verdadero. Y tienen todo tipo de contactos para hacer esto, por tanto yo cuidaría mucho los peritos que vayan a actuar en esto y sobre todo los antecedentes que vayan a utilizar, porque si van a utilizar los antecedentes de estos que todos sabemos que han sido manipulados, que han sido falseados, esto ha salido públicamente en los juicios como en Metástasis y si no me equivoco, en Metástasis y Purga, o Metástasis y Plaga, ya sabemos que esta información ha sido falsificada, ha sido comprada, ha sido pagada y por tanto no puede ser tomada en cuenta como un antecedente. Pues eso, más bien lo que habría que tomar como antecedentes son justamente los orígenes de esa documentación, que nos hace ver que es una persona que ha venido preparando un camino para poder engañar a la justicia y presentarse con síntomas que no tiene. Eso en psicología se llama simulación, es decir, una persona que simula síntomas, que simula la situación para tratar de obtener un diagnóstico favorable con fines específicos, en este caso con fines de que se determine una enfermedad mental. Pero ahí hay que tener en cuenta que no una patología mental, una depresión severa, una ansiedad, no es una enfermedad mental. La enfermedad mental realmente es un mal funcionamiento del cerebro y la enfermedad mental implica que la persona simplemente no está ya en su cabeza, ¿sí? No está en su cabeza y por tanto estás juzgando un cuerpo humano sin cabeza funcionando, y eso lógicamente lo que busca la ley es que una persona en esa situación sea trasladada a un centro psiquiátrico para que reciba el tratamiento adecuado. No se trata de tener patologías psicológicas como depresión, como ansiedad, y en el caso de él, supuestas alucinaciones que, si no me equivoco, su ex asistente Soledad Padilla, en una de las entrevistas que dio, decía que él solo ve sangre en las paredes cuando está preso y que él tenía toda una serie de manipulaciones respecto de estos síntomas, que es algo que, bueno, lo dijo Eda, pero ya se sabía y era evidente, ¿no? De la forma en la que este sujeto actúa. Doctora Grillo, ahora, enfermedad mental, ¿qué es lo que argumenta? Y sin embargo, él desde la cárcel, porque se ha comprobado, cuando le tomaron en la Embajada de México y le volvieron a la cárcel, en su celular, que ha sido desmaterializado, y va a conocerse también una parte de ello en el juicio. Tiene 2 juicios al menos, el uno por las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí y el otro en donde se lo pretende vincular los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, es decir, enfermedad mental, pero habilísimo para manejar incluso desde la cárcel en su momento a través de sus aparatos electrónicos. Claro, él pues, es un experto timador de la justicia, ¿no? Él sabe los recursos, trata de utilizarlos, como tiene el dinero y todo esto, tiene abogados internacionales para que presenten acciones en la Comisión Interamericana, obtenga medidas cautelares, pero claro, explicarles a los miembros de la Comisión Interamericana que aquí en el Ecuador se pueden comprar y vender certificados de instituciones públicas que te dicen cualquier cosa, cualquier diagnóstico, es una cosa compleja. Entonces seguramente verán la documentación y dirán, bueno, este señor está muy mal, ¿no? Sin embargo, es una persona que está en todas sus facultades. Es sumamente evidente que solo se enferma cuando tiene audiencia, ¿no? Recordemos incluso la serie de habeas corpus que realizó en el año 2024, y en esa serie de habeas corpus incluso recuerdo que a un tribunal de la Corte Nacional le gritaba y le decía, no me habla así, que yo tengo estrés postraumático, ¿no? Entonces, las personas que hemos trabajado con víctimas y que conocemos lo que es un estrés postraumático, ninguna persona que tiene esa sintomatología
es una persona con ese nivel de prepotencia. Lo que sí se evidencia en él más bien es que tiene signos de ser una persona narcisista ya en términos técnicos, con aires de grandiosidad. Y como contaba su misma ex asistente, decía, yo soy yo, ¿no? Es decir, esa frase en donde, bueno, yo soy yo, es decir, yo hago lo que yo quiera porque yo soy yo. Y yo soy especial y todo el mundo tiene que rendirme pleitesía. Y ella lo repitió varias veces en unas entrevistas que dio recientemente. Y claro, estamos hablando de su asistente, la señora Padilla, que fue muy cercana durante años, es decir, conocía de los movimientos del señor Jorge Glass de Espinel. Correcto, conocía y ella dio, aunque fue muy cautelosa en dar información, estas cosas fueron muy, muy claras en esto del yo soy yo, es decir, yo hago lo que yo quiera porque yo soy superior, ¿no? Yo soy lo más importante. Y eso sí es, en cambio, evidente cuando uno ha podido seguir las audiencias y puede tener algún conocimiento sobre cómo funcionan estos perfiles psicológicos de este tipo de delincuentes. Pues es evidente esta grandiosidad, ¿no? Este aire de superioridad que tienen, en donde creen que están por encima del bien y del mal, y eso les refuerza el actuar como el de ahora, porque hace poco estaba muy bien, estaba gritando a los jueces, y hoy en cambio ya no podía ni caminar para entrar a la audiencia. Ahora dígame usted, ¿qué síntoma de enfermedad mental puede ser que no pueda caminar, ¿no? Que camine así como que tuviese 95 años, ¿no? Y una condición física muy deteriorada, que no es muy compatible con la sintomatología que alega tener, que es ver sangre corriendo por las paredes. Entonces, es todo un show que al parecer está armando para, una vez más, tratar de pasarse por encima de la justicia y las normas. Ahora, ¿cómo establecer de quién depende y en qué condiciones? Por ejemplo, los peritos que le van a hacer, que haya plena garantía de independencia, que actúen profesionalmente y no le faciliten, como muchos jueces, Curipayo, Lindao, que han ido a la cárcel, le facilitaron para salir de la cárcel al señor Jorge Glass. No solo un tema de independencia, sino un tema de estar muy despiertos, ¿no? Estos peritos no pueden utilizar los antecedentes que Jorge Glass ha ido históricamente generando en diferentes momentos para tener un buen file a nivel psicológico y psiquiátrico, ¿no? Porque él ha hecho un montón de habeas corpus, ha hecho un montón de revisiones médicas, muchas de esas manipuladas, pagadas incluso por narcotraficantes fallecidos. Él se ha beneficiado de todo lo que ha podido y ha echado mano de todo lo que ha podido de manera ilegal. Entonces, esos antecedentes son documentos que el cuerpo psiquiátrico, yo entiendo que uno de los hospitales está a cargo de organizar un grupo de psiquiatras para esa evaluación, pero esa evaluación hay que tener mucho cuidado en que no se tome en cuenta ninguno de estos antecedentes, porque incluso se ha conocido y ha trascendido, no sé si públicamente, pero al menos yo sí lo conozco, que cuando este sujeto es revisado por cualquier tipo de médico, por dolor de estómago, por dolor de muela, lo que sea, él empieza a decir que tiene alucinaciones en ese momento, que está viendo sangre, que está viendo esto, que está viendo lo otro, para que el médico lo deje anotado en la historia clínica, ¿no? Entonces, un médico que le está revisando, no sé, el estómago, tiene que decir, el paciente empezó a presentar alucinaciones, pues no puede no ponerlo en la historia clínica. Entonces, ese señor ha venido armando todo un expediente al respecto, pero al menos yo, no sé, he seguido todas las audiencias que han sido públicas, nunca le he visto alucinar, por ejemplo, en una sala de audiencias. Entonces es muy específico cuando va a alucinar, alucina frente a los médicos, alucina cuando está preso, pero no en las audiencias, no cuando tiene programa de radio, no cuando está libre. Entonces hay ese tipo de actuaciones que podrían aclarar un caso de simulación. Tendrían que ser muy tomados en cuenta. Entonces tenemos que tener unos peritos bien despiertos y bien hábiles en entender este tipo de delincuentes y este tipo de personas que manipulan todo el sistema, ¿no? Entonces los peritos son determinados, son escogidos en la fiscalía. No, entiendo que es un hospital público el que va a determinar ese cuerpo médico de psiquiatras para esa evaluación. De lo que escuché al doctor Toainga,
todavía el hospital no había designado este equipo médico, pero sin duda hay que tener muchísimo cuidado en cómo se designa, y las personas que tengan que tener conocimientos más allá de la psiquiatría, porque no olvidemos que en el sector público y en el sector privado la mayoría de psiquiatras lo que hacen es tratar personas que están enfermas, que acuden casi siempre voluntariamente a un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de empatía que hay que tener con ese tipo de personas es muy diferente al nivel de ojo que hay que tener, en cambio, con quien está haciendo una simulación y todo un cuadro para salir libre. Hay que tener muchísimo cuidado en esas evaluaciones. Qué difícil, doctora Grillo, luchar contra quienes han incidido en la justicia, le han metido mano en la justicia y que han logrado en parte sus objetivos, como fue la recuperación de la libertad para ir a descansar plácidamente luego en la Embajada de México en Quito. ¿Resulta difícil enfrentar a estos personajes? Claro que resulta difícil, porque las normas están hechas para garantizar los derechos de las personas, no para ser manipuladas y manoseadas de la forma en la que este tipo de sujetos hacen. Lamentablemente hemos tenido una justicia al servicio de estas personas, y eso ha permitido que logren muchos de sus objetivos. Ahora hay que hacer todas las fuerzas como país y como ciudadanos para evitar que esta gente siga burlándose del país, y que podamos en algún punto reconstruir nuestra confianza en la justicia, que podamos reconstruir las instituciones de justicia también, que han salido muy lamentablemente mal paradas en todo esto, pero es indispensable que nos podamos parar frente y de manera muy dura ante estos delincuentes. Doctora Grillo, alguien lo comparaba en una de las incidencias judiciales, casi como el cuentero de Muisne, que era presuntamente tan hábil para evadir a la justicia. ¿Se podría configurar una figura de mitómano para crear estas historias y tratar de convencer a la justicia? Claro, eso es justamente lo que es la simulación, ¿no? La simulación, en lo que se trata de psicología, es una persona que simula, falsea, miente, engaña al evaluador, presentando una sintomatología que no tiene. Entonces son personas que lloran en una evaluación sin sentir el sentimiento normal que le haría a una persona normal llorar cuando recuerda un evento traumático. Son personas que están incómodas, que van mal vestidas, que van mal cuidadas a una evaluación psicológica para que la evaluación clínica tenga cierto resultado, que saben cómo responder o han estudiado cómo responder las pruebas, ¿no? Las pruebas psicológicas, que saben cómo van a llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto?, qué responder y cómo. Y estas personas justamente que simulan toda esta sintomatología son unos estafadores profesionales, pues unos mentirosos profesionales. Y más que un tema de mitomanía, el mitómano es el que no puede evitar mentir. Aquí, en cambio, esta persona está mintiendo voluntariamente y concertadamente con un fin específico, ¿no? Es un timador de la justicia de manera profesional. ¿Cuál es el escenario, doctora Grillo, de su experiencia? Supongamos que logra convencer a estos médicos que le van a evaluar que está mal psicológicamente. Y hay un informe, una posibilidad nada más, que digan sí está muy afectado el señor Jorge Glass y no debe seguir en la cárcel. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario sería que sea trasladado a un centro psiquiátrico, ¿no? Porque una persona con enfermedad mental de ese nivel, del que se espera obtener para cuando estamos hablando de un sujeto que tiene un mal funcionamiento del cerebro, ¿no? Pues tendría que ser trasladado a una clínica, pero lo relevante, y es lo que él espera, es que no se continúe con el juicio penal. Ahí seguramente sus síntomas de enfermedad mental no van a remitir con la facilidad que han remitido en otras ocasiones, no va a haber programa de radio inmediato, ¿no es cierto?, sino que ahí sí se va a tener que mantener mientras se acaba el juicio para el resto, ¿correcto? Porque
estas enfermedades mentales de las que habla la ley en este tipo de escenario que está tratando de plantear esta persona son enfermedades mentales irreversibles. No es la locura temporal o un brote psicótico de ese momento. Eso es otro tipo de análisis, ¿sí? Así que él lo que va a tratar es de mantenerse 1 o 2 años, pero ya no son 17 años, ¿no es cierto?, de peculado, 1 o 2 años, y tratar de salir porque ya le han dado de alta de su enfermedad que milagrosamente ha remitido. Pero es una artimaña más, ¿no? Sin embargo, eso es lo que se esperaría en el caso de que se obtenga un informe favorable para esta persona. Y el trasladarle a un centro psiquiátrico tiene que, siendo condenado, teniendo 2 condenas y todavía está pendiente el terminar las penas, sin perjuicio de los 2 otros procesos que tiene pendientes, deberá tener vigilancia policial del sistema penitenciario, o simplemente va como una persona que está mal psiquiátricamente. Ya. Tiene que tener vigilancia porque es una persona que está cumpliendo una condena, sí, es una persona que tiene que tener vigilancia, no queda libre para entrar y salir de ese centro. Además, quedaría a disposición de los jueces toda esa tramitología de su internamiento psiquiátrico, pero sin duda sería para él una ganancia, ¿no? Sin duda para él sería una ganancia porque él va utilizando los recursos que la ley prevé para otro tipo de causas conforme le vayan funcionando. Entonces, en este caso, le funciona bastante mejor que una condena, una posible condena en un delito tan grave. Y haciendo costo-beneficio es más barato eso, y seguramente será mucho más permeable un hospital psiquiátrico que la cárcel La Roca, es decir, para ingresar teléfonos, para tener todo tipo de comodidades, y esas son las cosas que seguramente está valorando para este tipo de actuación. Claro, y ese sería una ventaja frente al resto de quienes han sido condenados y están en la cárcel. Porque al señor le trasladan a un centro psiquiátrico por un lado, y por otro no hay el riesgo. Esto es como el sistema penitenciario ecuatoriano, siempre se habló centros de rehabilitación social, y lo que se asocia siempre es centros de perfeccionamiento del delito. Ir a un centro psiquiátrico estando bien, no se corre el riesgo perdóname la expresión, de alocarse en un sitio de esos. Bueno, yo me imagino que él se dará las mañas para tener las mejores comodidades y evitar estar cerca de las personas que le puedan poner claro, en una que sí tienen problemas psicológica. Que sí tienen problemas psicológicos y psiquiátricos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, sin duda, él eso ya lo tendrá resuelto, ¿no? Para nosotros es difícil imaginar este tipo de cosas porque no simplemente es inconcebible, pero él seguramente ya tendrá resuelto este tipo de temas, tendrá ya hablado en algunos sitios para ver qué tipo de comodidades y facilidades le pueden otorgar por fuera de la norma, porque no nos olvidemos que el igual supuestamente en un estado mental en el que debería o debería estar para tener el diagnóstico que espera tener, pues es una persona que no está capacitada para trabajar, es una persona que no puede hacer sus actividades solo, muchas veces ni siquiera pueden hacer sus necesidades básicas y sus actividades mínimas solos. Entonces, pero claro, si es que esto llega a pasar, sin duda conoceremos en su momento que tendrá acceso a todo lo que el resto de personas en la misma situación no tendría. Doctora Grillo, ¿y qué debiera pasar con los juicios pendientes? El uno, presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, donde está Jorge Glass. El tema que va a formularse, va a pretenderse formularse cargos próximamente en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué debe pasar si dicen sí está mal psiquiátricamente el señor Glass? ¿Debe seguir los procesos? ¿Debe comparecer? ¿Debe escuchar la formulación de cargos? Bueno, definitivamente ese es justo el tema. No. Él sale de los procesos porque esta persona con enfermedad mental no está capacitado para enfrentar un juicio.
Sí, porque volvamos al ejemplo que yo decía, su cabeza no está presente. Entonces, ¿a quién estás enjuiciando? Estás enjuiciando un cuerpo, en el caso de que esto sea real, ¿no? Simplemente para explicar cuándo se aplican este tipo de normas. Entonces, él saldría completamente del proceso y las personas que están siendo procesadas en los otros dos expedientes tendrían que continuar el caso sin él, ¿sí? Entonces, se liberaría de los dos procesos. Y en consecuencia de esos procesos, y los que está pagando todavía penas por el caso Odebrecht y el otro caso de concusión en el que él cayó. Sí, bueno, hay normas transitorias al respecto de esto en cuanto a rehabilitación social. Una persona con enfermedad mental no debe estar recluida en una cárcel, sino en un centro psiquiátrico igualmente. Entonces, él terminaría de cumplir sus condenas en un centro psiquiátrico y pues dejaría de enfrentar los otros dos procesos. Entonces, cuando se acaben sus condenas, ya sería una persona que podría obtener un súbito diagnóstico de haberse curado de sus enfermedades psiquiátricas y de sus enfermedades mentales y quedaría libre, ¿no? Y con ello salir al exterior y demostrar sus plenas capacidades para cuestionar al Ecuador como un perseguido político. Todo, salir del Ecuador, ir a una embajada, tener un programa de radio, bailar con sus coidarias, es decir, todo lo que hizo ya, la vez que salió, que no nos olvidemos que salió también beneficiado por una artimaña Doctora Grillo, artimañas para jugar con la justicia a fin de lograr lo que él en su momento logró, con la ayuda de jueces que están en la cárcel para recuperar la libertad. Luego se llegó a hablar de que podía ser candidato presidencial cuando le recuperaron temporalmente los derechos políticos. Es decir, este es un manoseo de la justicia cambiando de apariencia y de cara nada más. Sí. Bueno, eso es lo que decía, ¿no? Desde el inicio, esta es una persona que ya conocemos que es así. Y ahí, tal vez, recordando esto que usted me comentaba del cuentero de Muisne, es como comprarle un monumento al cuentero de Muisne, es decir, esta nueva artimaña jurídica que presenta este señor. Y por eso hay que tener mucho cuidado en que las personas que vayan a evaluarlo sean peritos que conozcan sobre este tipo de perfiles psicológicos de simulación, este tipo de perfiles psicológicos delincuenciales, de donde logran manipular todo, conocen cómo actuar en la sintomatología, conocen cómo ir armando expedientes, es decir, no es la misma pericia que hay que tener cuando uno trata con personas que realmente están sufriendo desbalances psicológicos, psiquiátricos y verdaderas enfermedades mentales. Luego de la conformación de los médicos que van a analizar su caso y el informe que presentan, ¿qué debiera señalarse? El señor ha engañado a la justicia y no puede reunir estos requisitos que aparenta hoy, y cuando sale cambia de cara y, como usted bien recordaba, va a un programa de radio o va al exterior a disfrutar presumiblemente de lo que haya amasado como político durante 10 años en la Revolución Ciudadana? Sí, bueno, la pericia lo que va a decir es que cumple o no cumple con los criterios de tener una enfermedad mental severa, ¿sí? Y podría, dentro de las conclusiones, de establecer estos criterios de simulación. Entonces, decir que las pruebas psicológicas han sido invalidadas por el mismo sujeto por estar simulando la sintomatología, ¿no? Entonces hay que aplicar pruebas, una batería específica que tenga toda la certeza de que estamos averiguando específicamente si es que esta persona está simulando la sintomatología. Habría que tener mucho cuidado en el análisis de los antecedentes y este expediente que ha ido armando muy sigilosamente este sujeto con todos los médicos que le han visto.
para que los médicos puedan emitir un criterio de si tiene o no tiene una enfermedad mental. Hay dos escenarios. Si esta comisión de peritos dice que sí cumple con esta situación que él dice estar pasando, ¿y qué pasa si no cumple? ¿Cuáles son los escenarios? Si cumple, ¿qué pasa con Glass? Y si dicen, no, el señor se está inventando, no. ¿Qué pasa? ¿Siguen los juicios? A ver, los dos escenarios, doctora Grillo. Sí. A ver, si es que cumple con el criterio, pues ahí ya regresa a manos de los juzgadores del tribunal para que ellos tomen las medidas de seguridad necesarias, y ahí lo que corresponde es que lo remitan a un centro psiquiátrico para que ahí reciba tratamiento. Y paralelamente los juicios se suspenderían, los dos procesos, es decir, ni se formularía cargos en el caso del ex candidato Villavicencio, ni continuaría para él el juicio en este caso. Y por otro lado, si es que dicen que no cumple con el criterio de enfermedad mental, pues simplemente no pasa nada y los procesos tienen que continuar. Es decir, si en un caso los peritos dicen si está mal, afectado mentalmente, los juicios que están en desarrollo, simplemente se va a librar el señor Glass. Así es. Por eso es que la estrategia es bastante buena. En términos de un timador profesional de la justicia, ¿no? La estrategia es buena y él ha venido generando un expediente que en este punto le puede servir para eso, porque lo ha hecho durante algunos años, al menos unos 3 años. Entonces tiene con qué sustentar si es que no tiene los profesionales adecuados del otro lado. Ya, y ahora en el escenario que digan no procede, vuelve y continúan los juicios, vuelve a la cárcel y deberá proseguir los procesos judiciales. Así es. Todos los procesos tendrán que continuar en las etapas correspondientes y pues de ahí la justicia determinará si es que él tuvo o no responsabilidad en los temas de los cuales se le está acusando. Doctor Grillo, ¿y el dictamen de los peritos, de los médicos, es vinculante, es obligatorio para el juez, o el juez puede dudar? Pues porque es finalmente el que decide, puede dudar de eso y decir, no, siguen los juicios? Que se le dé un tratamiento, que se le saque periódicamente de la cárcel, que se le dé un tratamiento, pero él sigue en la cárcel y siguen los juicios. A ver, las pericias tienen la particularidad de ser emitidas por personas técnicas en áreas que los jueces no conocen. Entonces, digamos que en principio no debe ser vinculante, pero si es que es un profesional el que le está dando esta información al juez, lo más seguro es que lo tome como un documento válido y sobre él emita su criterio. Sin embargo, las pericias como tal no están coloquialmente escritas en piedra, y habrá que ver la rigurosidad técnica, habrá que ver la metodología aplicada, habrá que ver si es que cumple con los parámetros que se requieren para emitir un dictamen de este tipo. Entonces, no necesariamente la pericia como tal ya es una puerta de solución hacia el lado que el señor Glass está buscando. Pues se puede objetar este tipo de pericias por estos temas técnicos que le estoy planteando. Sin embargo, lo que presumo es que, dadas las circunstancias, la Junta Médica que se está tratando de conformar en uno de los hospitales públicos justamente tiene o se está buscando a los profesionales capacitados para esto, ¿no? Para que sea una pericia que se sustente. Claro, si son profesionales de la psiquiatría, tendrán que hacer las evaluaciones. Ahora, es cuestión de que le evalúen una cita con el señor, ven su actuación, o simplemente se puede recomendar a los médicos que hagan un examen exhaustivo. No sé, desconozco de esto, pero si hay necesidad de verificar cómo están las neuronas, ponerle un polígrafo para ver si miente o dice la verdad, un electroencefalograma, un electromiografía, como dicen los médicos. Habrá que exigir rigurosidad en la tarea que cumplan los psiquiatras. O sea, sin duda tenemos que exigir toda la rigurosidad del caso, porque ya sabemos el perfil de persona que tenemos.
Entonces, justamente eso es lo que yo hablaba desde un inicio. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que los doctores van a realizar, y ellos tienen que conocer el perfil no solo psiquiátrico, sino judicial de este señor y de cómo ha venido actuando históricamente, tratando de utilizar estos temas para su beneficio de manera ilegal, ¿no? Como ha obtenido certificados, incluso obtuvo uno de estar en estado de gravidez, si no recuerdo mal. Entonces, esta es una persona con la que hay que tener muchísimo cuidado, y eso los miembros de esta Junta Médica tienen que conocerlo y aplicar efectivamente con toda rigurosidad. Pero nosotros no podríamos exigirles el tipo de valoración que tienen que hacer, porque esa batería que van a definir esta Junta Médica tendrá que ser aplicada dependiendo de sus conocimientos y en ese momento de lo que consideran que es lo más pertinente para esta persona. Entonces, no podría estar en manos, qué sé yo, de los jueces, decirle, mire, haga esto, haga este polígrafo, haga este tipo de cosas, porque eso ya es entrometerse por parte de los jueces en un área que no conocen. Para eso están ellos como peritos. Entonces, lo que sí podemos exigir es mucha rigurosidad y muchísimo cuidado. Bien, muchas gracias a la doctora Lorena Grillo, académica penalista, para ilustrarnos sobre el caso de Jorge Glass y los procesos judiciales, las 2 sentencias condenatorias que le tienen en la cárcel y también los 2 procesos, las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí y el tema también de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Doctora Grillo, muy amable. Muchas gracias y buenos días. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El país da un paso